Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto compartir nuevamente un tiempo con la palabra de Dios junto a ustedes. Tenemos que volver a las bienaventuranzas. Comenzamos hace un par de semanas atrás en la iglesia, un día domingo, hablando de este sermón fascinante que el Señor da a una multitud ahí desde un monte. Y comienza con este gran pasaje, las bienaventuranzas. Por favor, lean junto conmigo Mateo capítulo 5. Dice ahí: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados, o felices, o doblemente felices, ya, o plenamente felices. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nos vamos a quedar ahí hoy, porque ese va a ser nuestro texto para esta noche. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué los que lloran? ¿Por qué van a ser bienaventurados los que lloran? ¿Por qué este tipo de paradojas donde está la palabra feliz y la palabra llanto juntas? Cosas que no son normalmente asociadas por nosotros. Es cierto, y decimos en ocasiones, que tenemos lágrimas de llanto o que estamos llorando de felicidad. Sí, es cierto, pero normalmente asociamos el llanto con la tristeza, con la pena, con la amargura. Y acá el Señor nos dice: bienaventurados los que lloran. Qué raro, qué paradoja, como les dije hace un rato. Qué paradoja que vamos a ser felices si lloramos. Pero, ¿qué tipo de lágrimas son las que traen esta bienaventuranza? Vamos a ir avanzando. Acá, eso es. Vamos a avanzar. A bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay una respuesta ahí al llanto, una respuesta de parte de Dios. Ellos recibirán consolación. El Señor va a consolar cada lágrima. El Señor va a consolar. Pero ¿qué clase de lágrimas? Porque hay lágrimas y lágrimas. No está hablando aquí del llanto común. Todos pasamos por este proceso. Hemos llorado por pena, lloramos porque nos enfrentamos a situaciones complejas en la vida. Lloramos por la pérdida de alguien querido. Lloramos por fracasos en la vida. Lloramos porque no obtenemos el fruto que estábamos esperando. Lloramos por tantas cosas. Pero, ¿cuál será este llanto válido para recibir este consuelo que se nos promete aquí y que se afirma que tendrán aquellos que lloran? Bueno, primero, como les dije, no son todas las lágrimas o todas las clases de lágrimas. Porque, por ejemplo, hay lágrimas que son egoístas. A veces lloramos por egoísmo, porque no se cumplen nuestros deseos, nuestros caprichos. Somos como niños, o más bien recuerdan cuando éramos niños y llorábamos para que nuestros padres nos cumplieran un capricho. Yo sé que algunos de ustedes no lo hacían, porque la respuesta que iban a recibir no iba a ser consuelo, sino iba a ser una tablita que le iba a dar su recordatorio de que eso no se debía hacer. Pero normalmente se veían y se ven niños que generan una pataleta de llanto porque no obtienen lo que quieren, porque no les gusta que les digan que no, o no les gustan las respuestas que les dan. Y esas lágrimas egoístas que piensan solo en sí mismos, las podríamos representar, por ejemplo, en el joven rico, ahí en Marcos capítulo 10, cuando viene este joven rico y le dice: maestro bueno, maestro,
¿Qué voy a hacer para heredar el cielo o para heredar la vida? Y el Señor Jesús lo mira, lo ama y le dice, hay que hacer lo que los mandamientos dicen. Y el maestro le dice, el joven dice, yo ya he hecho todo eso. Y el Señor, amándole, le dice, te falta una cosa. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Cuántas veces lloramos porque las respuestas que obtuvimos no eran las que esperábamos, no eran las que queríamos, y no queremos desprendernos de algo que es más valioso para nosotros que seguir al Señor? Ese tipo de lágrimas no son las que tienen promesa de consolación. Esas lágrimas de egoísmo que van solo mirando hacia el interior, no son las que el Señor promete consolar. Esas lágrimas están lamentablemente condenadas a caer a tierra y quedar ahí. ¿Por qué? Porque están pensando solo en uno y no están mirando hacia el Señor. Son mirando hacia mi propio interior. Hay otras lágrimas que son injustas y de pecado. Por ejemplo, ¿conocen la historia de Amnón? Amnón es uno de los hijos de David, que se enamoró de su hermana, de Tamar, y estaba angustiado hasta enfermarse, nos dice la palabra del Señor en 2 Samuel capítulo 13. Estaba angustiado hasta enfermarse por su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Entonces Amnón lloraba cada noche lágrimas injustas. ¿Por qué? Porque quería complacer su pecaminosidad. Quería hacer una barbaridad. Por malos consejos la terminó haciendo. Vean esa historia, es muy triste. Es muy triste. Pero esas lágrimas, esa depresión en la que cayó Amnón, no era por razones altruistas, sino más bien por un capricho de su carne, del pecado. Quería obtener algo que le estaba prohibido. Ese tipo de lágrimas no son las que tienen promesa de consuelo. Hermanos, entendamos una cosa, no estamos autorizados a llorar por nuestras propias vanidades, a llorar por nuestras propias concupiscencias, por nuestros deseos de hacer el mal y esperar que el Señor nos consuele. Esas lágrimas caen a piso. David lloró mucho por sus pecados, pero lloraba más bien por las consecuencias de sus pecados. Cuando fallece el hijo de Betsabé, lloraba mucho por el bebé, pero quería morir, pero lloraba por la consecuencia de su pecado, no por haber pecado en sí. Más tarde vamos a ver algo de eso. David lloró mucho cuando murió su hijo Absalón. Otra historia para leer, por favor, busquen Absalón. ¿Quién era Absalón? Otro hijo de David, hermano de Tamar. Una historia terrible. Un hijo caprichoso, mal hombre, le hizo un golpe de estado a su padre, y cuando muere, cuando el ejército o parte del ejército de David recupera el reino para David, David comienza a llorar diciendo, preferiría estar muerto yo que tú. Tal vez esas lágrimas, por cómo se cuenta la historia y por cómo se ve la historia, eran lágrimas de decir, me equivoqué. Eran las lágrimas de una penitencia por haber hecho mal las cosas, por no haber guiado bien a ese hijo, porque lo mejor para el pueblo no era que Absalón reinara,
porque era un tipo que no estaba capacitado, ni era el que Dios había llamado para gobernar. Él lo estaba haciendo por su propia voluntad. Lo mejor era que David continuara en el trono. Pero David lloró tanto, pero de una manera infructuosa. ¿Por qué? Porque eran las lágrimas de la consecuencia de no haber hecho algo bien en su familia en los años anteriores. No son ese tipo de lágrimas aquellas a las cuales se promete consuelo. No cualquier tipo de lágrima es bienaventurada. Las lágrimas que van desde una parte egoísta o las que van de una manera injusta van a caer solo a tierra, se secarán y no traerán consolación. ¿Ya? Es más bien una respuesta de mi cuerpo a lo que ha ido pasando en mi mente y corazón, a las consecuencias de las cosas que he ido haciendo, pero no son las lágrimas que están a las cuales se les promete consuelo. ¿Y cuáles son esas lágrimas a las cuales se promete consuelo? Vamos a avanzar. El consuelo, como bien dice ahí, es la respuesta de Dios a aquellos que sufren. ¿Por qué? Porque el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Vengan a mí, venid a mí, Mateo 11:28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este sermón, estas bienaventuranzas, como les dije, son una cadena de cosas. Aquel que llora y que va a ser bienaventurado es aquel que está llorando porque entendió y reconoció que estaba en bancarrota espiritual. Es aquel que está llorando porque se da cuenta de que su pecado es algo que estaba ofendiendo a Dios. Es aquel que llora porque se dio cuenta de la manera que estuvo ignorando a Dios y el amor que Dios tenía por él. Aquel que está llorando y que será bienaventurado es aquel que está llorando por el pecado propio y por el pecado de su pueblo. Esas son las lágrimas que son bienaventuradas. El que reconoce que está en bancarrota espiritual y que es pobre de espíritu, va a llorar como consecuencia, se va a dar cuenta de cuál era su condición en el pecado en cuanto a Dios. Y esas lágrimas tienen consuelo. Dios da consuelo, da descanso a aquel que se da cuenta cuál es su condición delante de Dios. ¿Hace cuánto que no lloras por el pecado que has cometido? Como les dije, David hace un rato, David estaba llorando por las consecuencias de su pecado, no por el pecado en sí. Pero sí hubo la ocasión en que lloró y se dio cuenta de lo que su pecado había hecho en su cuerpo, en el reino, en su familia y en lo que se venía hacia adelante. Salmo capítulo 32, Salmo 32, dice lo siguiente: bienaventurado aquel, bienaventurado, la misma palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras no confesé, mientras guardé mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Para encontrar refugio, para encontrar consuelo, debemos confesar nuestro pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y el Señor da una respuesta.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Después continúa diciendo que hay muchos dolores para el impío, pero el que confía en Jehová tiene consolación. Bienaventurado el que llora por su pecado, lo confiesa y el Señor da consuelo. Hermanos, ¿hace cuánto que no confiesas tu pecado de esa manera al Señor? ¿Hace cuánto que no lloras por el pecado? Hoy nuestro país está legalizando el aborto. Y yo me cuestiono a veces, ¿por qué no me duele? ¿Por qué no me duele? Me tiene que doler. Nos tiene que doler. No hablo en lo personal, hablo como iglesia. Nos tiene que doler. Se está confrontando al autor de la vida. Yo sé que el mundo va para mal, yo lo sé. Pero no puede ser que no me duela. No puede ser que sea una noticia más. No puede ser que sea la normalidad que acepte. La normalidad que acepte. Cuando nos damos cuenta quiénes somos delante de Dios, debemos reconocer que nuestro pecado nos ha llevado por un mal camino. Y eso debería generar una tristeza, una pena y un llanto, pero ese llanto va a ser consolado por aquel que tiene el poder para consolar a todos, por el Señor. Les dejo esta reflexión, espero que genere en tu corazón y en el mío esa tristeza que nos va a mover. Más bien, esa esperanza de que podemos cambiar porque tenemos a aquel que nos consuela. Porque el que va a obtener consuelo, lo va a obtener de aquel que está para consolar, del Espíritu Santo, que está al lado tuyo, aquel que viene a consolarte, de Dios mismo. Hay consuelo para los que esperan en Jehová. Hay consuelo para los que lloran por razones justas. Hay consuelo para aquellos que están descansando en el Señor y esperando en Él el consuelo prometido. Hermanos, que sea tu experiencia y sea la mía. A cambiar el chip y a darse cuenta. Mi pecado me ha alejado tanto de Dios que no me ha permitido llorar las lágrimas correctas. Y que eso haga una diferencia en ti y en mí. Oremos. Gracias a Dios por amarnos de esta manera. Por habernos dado, Señor, todas las herramientas para obtener consuelo en medio de la tristeza. Gracias porque tú respondes de esa manera, Señor, consolando las lágrimas que son por causas justas. Señor, consuela a mis hermanos, consuélame, consuélanos cuando estamos en real necesidad y nos reconocemos en real necesidad. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.